Berco, estuviste en el corazón financiero de Estados Unidos, en Wall Street, ¿no? Así es, sí. Estuvimos tratando de visitar a los buitres en su casa. Vas a ver lo que nos encontramos. Pero además de eso, recogimos testimonios de verdad muy trascendentes y además en algunos casos inéditos, de gente que te va a sorprender muchísimo, que denuncia el rol de los buitres en el sistema financiero internacional, el peligro que representan para muchos otros países y no solo para la Argentina. Y hay otros que, por supuesto, dicen que son hasta admirados en Wall Street por la mecánica que tienen, que estrenaron con Perú, lo pusieron contra las cuerdas, que ahora buscan hacer lo mismo con el Congo, que buscan hacerlo con otros países, pero que tienen un modus operandi cada vez más efectivo. Para darte una idea, lo que le exigen a la Argentina y lo que les concedió Griesa es más de lo que obtuvieron hasta ahora en todas sus acciones previas juntas. El informe de Alejandro Berkovich en Wall Street, el nido de los buitres. Símbolo del poder financiero internacional y también atracción turística, ¿por qué no? A metros de aquí, del Toro de Wall Street, se dirime el juicio del siglo, aquel en el cual el juez Griesa ordenó a la Argentina pagar 1.500 millones de dólares. I just want to make one point, Maryam. We don't represent the holders of Argentine debt. The basic rules and contracts of the international order have to be respected. ¿Cómo son conceptuados los fondos buitre en el resto del mercado? No creo que haya una opinión generalizada. Hay quienes los desprecian y hay quienes los admiran. They play a really terrible role from most any kind of economic analysis. Claramente son más este tipo de fondo es más picapleitos que un fondo común de inversión normal. Eso no hay duda. Pero eso no quita que no hagan una evaluación de riesgo. Claramente ellos evalúan sus riesgos. They're preventing these restructurings from taking place. They're making it extremely difficult. They're really preventing the normal functioning of markets in the case of a debt restructuring. Si los buitres tienen su nido cerca del Central Park, acá es donde vienen a comer. El juzgado de Thomas Griesa, del distrito sur de Manhattan, en la calle Pearl al 500, es donde viene a todas las audiencias el magistrado de 84 años que falló contra la Argentina reiteradamente a lo largo de esto que acá se conoce como el juicio del siglo. How can Griesa sentence affect financial markets worldwide? Well, first off, I mean, there won't be one effect. There'll be a play out of various things. So I think it will increase the incentives for holdouts to hold out and make it more difficult to restructure and raise the interest cost of new debt. The court went out of its way to make this very specific to Argentina. It will not be legally, it will not be easily applicable to other countries. Obviously, the people who are fighting against Argentina include people who just see Argentina as one of the left governments that they want to get rid of. Estamos en pleno Wall Street, frente a la sede del Bank of New York Mellon, que es el agente de pago de los bonos reestructurados de la deuda argentina. Este es el banco donde Argentina depositó 539 millones de dólares y luego el juez Griesa decidió detenerlos, frenarlos, para impedir que ese dinero llegue a los acreedores. Aquí se trasladó el ojo del huracán, el ojo de la tormenta, porque no hay un embargo en firme, pero sigue sin destrabarse el pago a los acreedores, que son los que en definitiva van a reclamar si se produce o no un default. ¿Qué consecuencias podría tener para la Argentina una declaración de default o un retoque de su calificación crediticia hacia abajo? En lo económico no vemos una crisis semejante a el último default de Argentina del 2001-2002. Tranquilamente puede impactar a través de mayor demanda de dólares de la sociedad, que se van a asustar, con lo cual se puede disparar el precio del dólar, el dólar blue, por ejemplo, que a su vez lleve a mayor inflación. Dado que la Argentina ya está en un periodo de alta inflación y con una economía en recesión, haría la situación peor, bastante más difícil. Sí,
Nueva York, que es el hábitat natural de los buitres, lo que estamos por conocer es el nido. Acá es donde pasa sus horas Paul Singer, el magnate mega millonario que puso a la Argentina contra las cuerdas. Vamos a intentar tener alguna entrevista con alguien de Elliott Management, que hasta ahora se mostraron completamente esquivos. Hi, how are you? I'm looking for Elliott Management. I'm looking for Scott Tagliarino. He's with the Argentina club. He's gonna come down here. Oh, somebody's gonna come down here. So give me 2 minutes, all right? Okay, is Scott coming down? I don't know which one. I don't even know they are. Okay. I just know Mr. Singer. That's the only one I know. Parece que es muy lejos. Estamos esperando hace como 15 minutos. I can speak to him if you want to. Of course. You got it. But, all right. They're not letting anybody down. They're not letting anybody down? They're not letting anybody down. Why? I don't make the rules. I'm just here. Bueno, primero nos dijeron que había que esperar, que nos iban a atender, que iba a bajar un vocero. Esperamos 15 minutos, no apareció nadie podía subir y que tampoco iban a dejar que nadie baje a atendernos. Este es, señores, el nido de los buitres. Y acá es a donde hasta ahora no había llegado nadie, porque esta dirección, la que ven ahí, el 40 de la calle 57, ni siquiera figura en internet. Primera vez un informe de la televisión argentina en Wall Street, el corazón financiero, los buitres. Me pareció malo, vi a la señora Ann Kruger. La que viste era la señora Ann Kruger, ni más ni menos. Perdón. Fue ogro de la Argentina en el 2001-2002. Era la señora que como directora del Fondo Monetario Internacional quería que quiebre la Argentina como Estado. Así es, fue protagonista principal de la crisis 2001-2002 y en ese momento hablaba pestes de la Argentina. ¿Y hoy está a favor de la Argentina? Bueno, habla por lo menos sobre... A ver, un minuto, por favor. Vamos al minuto de la señora Ann Kruger, por favor. How can Grie's sentence affect financial markets worldwide? Well, first off, I mean, there won't be one effect. There'll be a play out of various things. So I think it will increase the incentives for holdouts to hold out and make it more difficult to restructure and raise the interest cost of new debt, assuming nothing changes. But I mean, obviously, over time, people will find a way to do something other than the pari passu clause, which works, in which case you'd be back to maybe about where you were. Habla mucho más Ann Kruger, habla 10 minutos sobre todo lo que fue el 2001-2002. Habla de la Rúa, de Cavallo, de Duhalde, de Kirchner, de La Baña, de la Argentina. El próximo miércoles completo, el mano a mano de Berco con Ann Kruger, la ex dama de hierro de las finanzas internacionales. Federico, Ann Kruger a favor de la Argentina y ustedes a favor de los buitres, ¿cómo es esto? ¿Pero por qué decís eso? Bueno, digo por una postura que pareciera tienen respecto a que hay que pagar todo ahora. O al menos, perdón, la posición nuestra, me rectifico, sí. Dice el gobierno. Macri está a favor de los buitres. No, yo no creo que eso el gobierno lo haya dicho. Y nosotros claramente siempre vamos a estar a favor de Argentina. Eso, Gustavo, me parece que ni siquiera podés esbozarlo en un programa porque sabés que no es así y nunca fue así. Me parece que siempre, yo justamente lo que decías, tenemos que poner el foco en la gente. Y vos pensás que, fíjate que este propio gobierno, este mismo gobierno, fue el que cambió radicalmente su estrategia este año para decir que Argentina necesita volver a integrarse al mundo, porque tiene dificultades económicas muy importantes. Por eso lo de Ciadi, por eso lo de Repsol, después por eso lo del Club de París. Vos pensá lo siguiente, Gustavo, Club de París. Fuimos a arreglar por 10.000 millones de dólares, pagando 3.600 millones simplemente para que no haya un artículo 4 del Fondo Monetario. Eso salió 3.600 millones de dólares. Entonces, yo creo que a la gente hay que explicarle por qué
no fue Patria o Club de París. Aparentemente había que levantarlo en andas aquí. ¿Y por qué es ahora Patria o Fondo Buitres? No, yo creo que es un reduccionismo. Es un reduccionismo del gobierno. Creo que el gobierno está cometiendo un error. ¿Pero por qué está cometiendo un error? Porque esto le va a afectar la vida cotidiana a los argentinos. ¿Pero qué debería hacer, Federico, ahora en estas circunstancias? Digamos, no, mira, ¿existe el riesgo Rufo? Vos deslizabas que es una excusa. Claro. No, a ver, yo te lo digo lo siguiente, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. El gobierno ha dicho, y hemos discutido mucho el riesgo de la Rufo, o sea, de arreglar tiene el riesgo de la Rufo, pero el gobierno no ha hecho absolutamente nada para tratar de resolver ese problema. Te voy a dar un ejemplo. La Rufo es una cláusula que en el contrato del bono se llama una cláusula no esencial, que se puede modificar. O sea, las cláusulas del bono hay cláusulas esenciales y cláusulas no esenciales. Vos pidiendo obteniendo un cierto consenso de los bonistas, la podés eliminar. Un waiver. La cláusula es un amendment que se llama, un cambio, así como un tipo un waiver. Entonces, para sacar la cláusula Rufo vos necesitas el 66% de los bonistas. Entonces yo digo, yo no sé si se consiguen o no, pero digo, este último mes, ¿por qué no intentó el gobierno? Porque es un trámite administrativo. Vos le tenés que decir a los agentes de pago que le pidan a los bonistas si están dispuestos a hacer desaparecer Federico, la cláusula Rufo. Vamos a hacerlo, Feletti. ¿Por qué el gobierno no hace lo que dice Sturzenegger o el PRO? Digo, intentarlo. ¿Están malvinizando el tema, Roberto? Tres o cuatro... No, definamos después algún día que quiere decir malvinizar, pero... Dicen muchos de la oposición que ustedes están malvinizando. Convertirlo en algo testimonial. Claro. Definamos 3 o 4 cosas que son trascendentes y que no son testimoniales, justamente. Digo, llevamos 30 años de democracia, un poco más. Los primeros 20 años de democracia, entre el 83 y el 2003, la deuda externa fue un condicionante de la democracia argentina. Todos los gobiernos, y no voy a hacer juicio de valor sobre esos gobiernos, todos los gobiernos tenían visitas del fondo, se condicionaban los presupuestos, había que discutirlos con el fondo antes de llevarlos al Congreso, era un condicionante el ajuste. Parecía que los argentinos tenían la sensación de que cualquier voto terminaba recuperado por el partido del ajuste. O sea que fue la deuda pública un tema muy pesado para la Argentina durante 20 años. Entonces, del 2003 para acá, pudimos crecer, desendeudarnos, tuvimos una reestructuración exitosa, 2 reestructuraciones anteriores de deuda, de 2 default, no lo fueron así. El default del 88 se sale con el plan Brady en el 92 y fue negativo. El megacanje no impidió el default y fue negativo. Entonces digo, el reduccionismo que no está el de Patria Buitres, malvinizar, es decir, estamos defendiendo un proceso de reestructuración que liberó las fuerzas de la democracia en la Argentina. La sensación que hay hoy que el gobierno decide, esto es muy trascendente, no es lo mismo. Digo, recordemos lo que fueron los primeros 20 años de democracia en la Argentina y su relación con la deuda pública y su relación con los organismos multilaterales. Ahora, perdón, entonces, eso me parece que es muy trascendente, cuidar la reestructuración. Esta reestructuración de deuda ha permitido a la Argentina ser autónoma y eso es muy trascendente. Es una pregunta concreta igual, ¿por qué no buscaron la dispensa de la Rufo? O evitar que la Rufo se lleve puesto los canjes 2005 y 2010. No, el gobierno justamente lo que trata de evitar es por eso hablo de cuidar la reestructuración, es que mejorar una oferta, aún en el marco de un juzgado, podría tirar abajo los canjes 2005 y 2010. ¿Pero para ustedes no habría este problema? No, pero es que porque no se hizo nada respecto a lo que se puede hacer para eliminar ese riesgo. Esa es la gran incógnita o la gran pregunta. ¿Cómo no se hizo nada? Si nosotros fuimos juntos a una misión a ver si la Corte tomaba el tema y podíamos lograr extender el plazo. No, respecto se hicieron cosas. Respecto a la Rufo. La Rufo simplemente lo que había que hacer... Y eso era para justamente extender el plazo e impedir que la Rufo se gatillara. En el escenario en el cual la Corte le pidió una opinión al gobierno de Estados Unidos. Pero digo, independientemente bueno, y fuimos a hacerlo y valoro que hayamos sido... No, yo también. Estuvo Federico Sturzenegger con ustedes. Perfecto, pero no digamos que no se hizo nada, digo. No, pero Roberto, esto es como muy sorprendente que no se haya hecho, porque lo que había que hacer es simplemente pedirle a los bancos pagadores que junten el 66% de los bonistas para que digan que básicamente aceptaban no tener la Rufo. Entonces la pregunta es ¿por qué en este mes, en vez de estar tanto que el ida y el vuelta, porque hasta por ahí Grisa se venía a poner el stay, se veía que Argentina estaba haciendo algo, pero no se intentó nada, y esto no tiene ningún costo. Primero, Griesa arrancó diciendo apliquen el pari passu, sin embargo, cuando llega el momento de tener los fondos ahí, no los embarga y no aplica su fallo. Nombra un mediador, nos lleva
a una mediación. Por algo el propio juez estaba inseguro de lo que iba a hacer. Y de hecho lentamente va liberando. Ahora, lo que vos planteás de hacer una compulsa y demás, no digo que sea... Digo, eso genera a Argentina una situación de debilidad frente al juzgado y frente a los buitres. Perdóname, porque yo los escucho y yo soy bastante poco entendido de economía. Nada que ver con la economía. Paripaso, Rufo, parece el 4 de la selección de Italia, Weber, no sé, cosas raras. La pregunta concreta que yo les hago a los dos. A mí me vendieron que el miércoles entrábamos en default y volvíamos al 2001. Yo por lo menos leí varios diarios. No pasó. Sí. Bueno, por eso. Vamos a entrar no sé quién te lo vendió, yo no. No, bueno, lo pregunto porque realmente se alertó a la población. Bueno, se declaró el default. Pero no, ¿eso nos va a llevar a dónde? ¿Quién Nadie declaró el eso? default. No entiendo eso. Ni los acreedores declararon el default, ni Argentina está en cesación de pago. Esto yo lo dije en el primer minuto que me tocó hablar. Mira, no, Roberto dijo algo que me parece que es muy importante, que es que hay que defender los canjes del 2005 y del 2010. ¿Por qué? Porque los canjes del 2005 y del 2010 han logrado que Argentina su deuda externa la pueda pagar en cómodas cuotas en los próximos 30 años. Y el camino que ha elegido Argentina en realidad pone en riesgo el canje del 2005 y del 2010. ¿Por qué? Porque hay una figura en los bonos que se llama la aceleración, que es cuando el 25% de los tenedores de una serie pide, y es un trámite administrativo, pide lo que se llama la aceleración de los bonos. Entonces juntan, van mandando una carta y se quiero acelerar porque pasaron 30 días, no me pagaron. En el momento que llega al 25%, el título queda legalmente acelerado. ¿Acelerado qué quiere decir? Que esa reestructuración tan exitosa que hizo Néstor Kirchner para pagar en 30 años, hay que pagar todo taca taca. Como no se puede pagar todo taca taca, eso creo que se entiende bien el concepto, hay que volver a reestructurar. Y la pregunta es, ¿podrá Argentina hoy, si tiene que volver a reestructurar, conseguir las mismas condiciones que Kirchner y Labaña consiguieron en el 2005? Seguramente no. A ver, pero perdón. Ese es el problema y el riesgo que estamos enfrentando. Tomo lo de Kruger. Kruger lo que está diciendo es que en la medida que hay un ataque especulativo del menos del 1% de tenedores de deuda de bonos en default que operan contra una reestructuración que fue aceptada, la propuesta de pago por el 92,4, se pone en riesgo el sistema financiero internacional. En segundo lugar, bueno, que se arreglen ellos. Está bien, bueno, no, pero en segundo lugar, operar sobre la cláusula Rufo y alegremente decir vamos a mejorar la situación de los buitres. Ahora, Roberto, en ese sentido eso hay es una muchos, situación pero Roberto, complicada. a ver, explícanos eso tira abajo el 2005. Pero explícanos una cosa, porque hay muchos como Sturzenegger que dicen, el gobierno de tanto decir Rufo están advirtiendo al gobierno que les inicie un juicio. Hay que hacerlo más callado a la boca. Está bien, pero el gobierno no puede exponerse frente al fallo de Griesa a decir yo voy a arreglar y mejorar la situación de los fondos buitres en contra de los tenedores que aceptaron buenamente la propuesta argentina. Ahora, en el día a día, yo lo digo constructivamente, Gustavo, o sea, digo, el gobierno dijo que hay un problema. Hay mecanismos para resolver ese problema. Lo que nosotros estamos diciendo, ese es el mecanismo, aplíquenlo. Arranquen ahora, Pero Macri dijo, hay que acatar el fallo porque el fallo está y hay que pagarlo. Si uno lo paga, no, porque nosotros le decíamos, que bueno, pero el eso lo dice también el gobierno, que hay que acatar el fallo. El gobierno lo que dice es... En todo caso hay diferencias cómo pagar. Nosotros no podemos, Argentina, nación soberana, no puede... precisamente porque no puede mejorar la oferta del canje, no puede colocarle $1 más a los tenedores de bono en default que lo que le ha dado a los que buenamente aceptaron la propuesta. Y eso es clave, eso es decisivo, es un pasa no pasa. A ver, pero eso ya es otra definición. A ver, Vanoli, porque asiente con la cabeza. Me interesa también conocer su postura referido a esto. Absolutamente, ¿no? Esto es un principio básico. Nunca se le puede pagar a los fondos buitres más que lo que se le paga a los tenedores de deuda reestructurada. Eso es un tema esencial y hay que seguir discutiendo judicialmente e ir a tribunales internacionales y tratar en lo posible de que esto pase el 1 de enero, porque los riesgos, o sea, el juez no ha dado ningún margen, no repuso el stay. Lo lógico hubiera sido que hubiera dado tiempo a una discusión compleja que lleva tiempo y no ha dado ningún margen, y obviamente el fallo es altamente cuestionable. Y está siendo cuestionado no solamente por el gobierno argentino, por distintos países, por el gobierno de Francia, con el que yo hoy he hablado, con 100 economistas, premios Nobel. Indudablemente es un fallo trucho y es un default trucho. Bueno, acá hay una definición dramática porque, digamos, es totalmente diferente de lo que ha venido diciendo el gobierno. O sea, acá lo que están diciendo ellos dos es enero no se paga.
porque consideramos que el fallo es injusto. El gobierno estaba diciendo, nosotros no podíamos arreglar porque estaba la cláusula Rufo. Desde la oposición, nosotros lo que decimos es, si el problema es la Rufo, esta es la manera de resolverlo, encárenlo, todavía están a tiempo de encararlo. Ahora, si la definición es nosotros bajo ningún escenario vamos a pagar, bueno, ahí ya estamos en otro escenario. A ver, el gobierno ha planteado claramente en el escenario, y se viene discutiendo hacia el fallo, es que el gobierno no puede colocar $1 más que lo que le dio a los bonistas del canje. Para eso hemos votado el año pasado en el Congreso la reapertura del canje y estamos dispuestos a ofrecer los bonos del canje. Y lo dijo el ministro, ganan el 300%. Esta es una discusión clave. El otro punto, porque si no, Federico dice cosas, y por eso yo tal vez me tuve que extender en alguna discusión de estamos aislados del mundo, queremos... No, el gobierno arregla todos los problemas del frente externo. Arregló el canje 2005, le pagó al fondo en el 2006, canje 2010, consiguió 93,4 de aceptación, arregló el problema del CIADI, que era un problema de deuda de las empresas estadounidenses, arregló el problema pero eso se lo están reconociendo. No, digo, ¿y por qué no arreglan esto? No es que estamos aislados del mundo. No es que estamos aislados. El gobierno tiene como misión, y lo dijo la presidenta, dejar ordenado al próximo gobierno. Bueno, si algo se vio acá, Roberto, es que no hay aislamiento, porque realmente a nivel internacional, grupo de China, la ONU, el G77, Ahora, países importantes. Todos te aplauden, pero nadie hace lo que hace Argentina, ¿no? Y no, la verdad que no. Claro, pero venimos también de una situación difícil. Nadie tuvo fallos en contra, pero perdón, para bajárselo a la gente que nos está mirando y que de vuelta no entiende Rufo y estas cosas. El gobierno hizo todas esas cosas, ordenó estas cosas durante este año. Era necesario hacerlas. Porque era necesario los dólares, no porque era necesario hacerlo, porque necesita dólares. Entonces este año, que tuvo un 30% menos de superávit comercial... Desde el 2005 viene arreglando todos estos problemas. No, este año aceleró. Este año arregló con el Club de París, con el CIADI, devaluó, arregló los indicadores del INDEC, le pagó a Repsol. Todo eso lo hacía porque hacen falta dólares. Y en el primer semestre del año tuvimos 30% menos de excedente de exportaciones sobre importaciones. Es evidente que faltan dólares. Hoy volvió a aumentar 2,5 centavos del dólar. Sí. El oficial, no estoy hablando del paralelo, el viernes lo mismo. Ahí es donde la gente empieza a ver el default. Ahí es donde la gente se pregunta qué va a pasar con el oficial. Cuando sube el oficial, hay inflación después. Lo notable es que nosotros tenemos restricción externa del 2012 y que por primera vez un proceso de restricción externa no le cayó como un mazazo en la cabeza, como pasaba cuando había crisis en el 81, en los periodos de 81-82, 89-90, 94-95, 2001-2002. Esta vez no pasó. El gobierno, frente a la restricción externa, decidió priorizar su mercado interno y pulsear con el mercado. Todavía eso no pasó, pero devaluaron en enero. Eso es muy legítimo, ¿eh? Eso es muy legítimo. Se devaluó porque se necesitaba un nuevo nivel de competitividad de la economía. No, antes decían que era por Shell. No sé quién dice Shell. Yo digo, era lógico que Argentina, era lógico que las exportaciones argentinas necesitaban un nuevo nivel de competitividad y es lógico. Se está a punto, se puede siempre el gobierno administró el tipo de cambio. ¿Se puede arreglar, Federico, el tema? No, yo creo que sí. Yo creo que el tema de la Rufo sí es verdad. La posibilidad que surgió hoy de que bancos internacionales con el apoyo de empresarios argentinos... Es una posibilidad, la verdad que es una posibilidad que de hecho estaba arreglado con los bancos de ADEVA la semana pasada. ¿Por qué Kicillof la baja esa oferta? Por algo que dijo Roberto, que es la ley 26.886, que es la de suspensión de la ley Cerrojo, que le prohíbe al ministro de Economía o a los funcionarios hacer una oferta que sea mayor que la del canje. Entonces, un poco como que hoy los funcionarios están atados, eso también se puede cambiar. Yo creo que Argentina necesita normalizar su relación con el mundo, creo que era lo que el gobierno apuntaba. No sé por qué el gobierno se embretó en esto, que en última instancia no era ni siquiera de los montos más importantes, y me parece que lo que el gobierno, porque el problema de la recesión de Argentina, el estancamiento que tenemos desde que se empezó con el cepo, por allá por los fines del año 2011, son internos y eso no va a cambiar. Si vos me decís vamos a tener una crisis dramática con esto, no, si Argentina ya es un país que está aislado del mundo. Pero creo que lo que el gobierno abandona es la posibilidad de una recuperación de la economía, una posibilidad de que YPF empiece a invertir verdaderamente en serio en energía. Me parece que eso por algún motivo el gobierno ha decidido abandonarlo. Roberto, un gobierno que tiene un coeficiente de apertura de su economía del 25%, o sea, del Producto Bruto. O sea, el 25% es casi el modelo agroexportador de la década de 1880. Digo, no podemos estar hablando de un país aislado en el mundo cuando viene el premier de la segunda economía del mundo a dialogar con la presidenta. Un bloque de países que representan el 30% del Producto Bruto Mundial vienen a dialogar a la Argentina. Digo, no podemos seguir diciendo eso cuando el volumen de comercio e intercambio de la Argentina es enorme. Donde intercambias con Brasil
entre 38 y 40 mil millones de dólares por año. No podemos decir esas cosas porque no son ciertas. ¿Pero no hay riesgo de que te vayan a tener que devaluar de vuelta antes de fin de año? ¿Por qué? Porque no consigan... A ver, el gobierno no devalúa, el gobierno administra, durante todo este tiempo, desde el 2003 para acá, administró la flotación cambiaria conforme a dos cosas: el empleo y el salario. Tener un tipo de cambio competitivo para proteger el empleo y que no fuera a expensa del salario. Y esa es la política cambiaria del gobierno a lo largo de todo este tiempo: lograr exportar autos con un ESMATA bien pago, con un gremio mecánico. Y eso es un orgullo para Ahora tenemos un ESMATA que apalea a trabajadores exportar industria. Estás en un problema en el cual Brasil no te compra 150.000 autos y la discusión es si el mercado interno argentino, después de haber vendido 1 millón de autos, puede absorber esos 150.000. Y esa es la pelea de tener una industria con trabajadores bien pagos. Ese es el éxito de bien o mal modelo. pago, lo que le preocupa no es que suba el dólar por la competitividad, lo que le preocupa es que subió el dólar en enero y en el primer semestre tuvimos inflación oficial del 15%, eso le preocupa. Sí, tenés un problema en el cual vos tenés un problema de desaceleración de la economía que está ligada fundamentalmente, y aquí sí podemos conversarlo con Federico, al componente de la inversión de la economía. Te va bien el consumo interno, te va bien las exportaciones y tenés una discusión de la inversión, y eso es real. Federico. Por eso el gobierno arregla el frente externo. Federico. No, yo esto quería decir, es que nosotros la oposición, mira, vamos a estar para ayudar y colaborar, aportando ideas, si nos piden apoyo en el Congreso, cada uno a nuestro lado. Cuando la semana pasada se manejó el tema de la oferta de EVA, que no fue una cosa más inventada, estaba Fábrega, estaba Capitanich, estaba Zanini, atrás de eso el Banco Ciudad participó, así que nosotros vamos a estar realmente para colaborar. Ahora, realmente Argentina está aislada del mundo. Si YPF, una empresa como YPF, se financia 5 veces más cara que una petrolera internacional, hay un problema. Y ese es justamente el que se trataba de resolver. Principal. Bueno, Federico, gracias. Gracias por estar y prestar al debate. Esto recién comienza y van a venir y vamos a invitarlo varias veces. Roberto, gracias. Yo debatí con Berkovich más que con Federico. Y bueno, la próxima es que viene. nosotros estamos para trabajar juntos para resolver. Bueno, fue muy importante, hay que destacarlo, esa misión conjunta a los Estados Unidos, ¿no? Y lo importante es que desde todos los sectores se puedan... porque yo no creo que Macri, que aspira a ser presidente en el 2015, le guste recibir un país en llama, ¿no? En absoluto. Y ustedes tampoco creo que la presidenta quiere dejar un país en llama, al contrario, ha dicho, quiero dejar un país por eso. Desde ya. Por eso. Como hemos protegido mercado interno, mercado externo, por eso. ¿Se lo quiere dejar a Kicillof? Gracias. Por supuesto. Si la presidenta lo decide. Gracias, Roberto. Gracias, Federico.